¿Y si os dijera que el Titanic nunca se hundió? Seguramente me llamaríais loco, ¿no? Pero en este vídeo vengo a demostrar con pruebas que esto realmente sucedió así. Que el barco que se hundió no era el Titanic, era otro que se parecía mucho al Titanic, pero que no era el Titanic. Y que además se programó para que se chocara, digamos que la intención era que se chocara contra el iceberg para poder cobrar un seguro. Alucinante, ¿no? Nos remontamos al año 1912, época en la cual, más o menos por abril, pues se inauguró el lanzamiento del Titanic. Pocos meses después se chocó contra un iceberg y 2/3 de la tripulación murieron debido a que no podían salvarse. No había suficientes botes salvavidas, como habéis podido ver en la representación de la película, ¿no? Pero, ¿qué es lo que realmente sucedió? Bueno, en el año 1907 se pretendía la construcción de 2 transatlánticos exactamente iguales, el Titanic por una parte y el Olympic por otra parte. El primero en construirse fue el Olympic y era exactamente igual que el Titanic. De hecho, pesaba lo mismo, medía lo mismo, era exactamente igual de grande y tenía un aspecto bastante parecido. Lo cierto es que en el año 1911 el Olympic, que era exactamente igual que el Titanic, zarpó para iniciar uno de sus viajes, con la mala suerte de que chocó y parte de su casco se dañó. Intentaron reclamar a la empresa aseguradora y la empresa aseguradora no les devolvió el dinero. Así que para vengarse de esto y recuperar el dinero, decidieron hacer una estafa descomunal en el año 1912, cuando supuestamente el Titanic iba a zarpar. Unos pocos días antes de que el Titanic zarpara, digamos que cogieron las letras del Titanic y las pusieron en el barco, en el transatlántico Olympic. Como eran los dos exactamente igual de grandes, hicieron como una especie de cambiazo. Así que el barco Olympic pasó a ser el barco Titanic. Y el barco Titanic no viajó. Es decir, el barco que se había creado con el nombre original Titanic no viajó y se quedó en tierra. De manera que con el cambiazo saldría el barco Olympic con las siglas de Titanic. La intención era volver a estrellar, esta vez intencionadamente, el barco Olympic para poder cobrar el seguro. Y esta vez sí lo consiguieron. Podéis ver algunas fotos de las recreaciones del choque. Se ve mejor en la película, la verdad. Pero la verdad es que fue un choque alucinante y se cree que este choque, concretamente en una parte tan vulnerable del casco, se hizo de manera calculada. ¿Por qué? Porque el iceberg fue visible a más de 2 kilómetros de distancia, con lo cual daba tiempo perfectamente a girar el transatlántico y a evitar el choque. Pero no solamente por esto tengo esta sospecha. El barco Olympic tenía 16 claraboyas y el Titanic tenía 14. Sin embargo, en el primer viaje que se hizo, apareció con 16. Es decir, el Titanic tenía las mismas claraboyas que el Olympic, con lo cual era el Olympic disfrazado con el nombre de Titanic. También decir que muchos pasajeros cercanos a Línea Blanca cancelaron sus boletos estando próximos al viaje del Titanic. Podéis ver una foto de lo que fue el choque. Y una foto de donde pues reportaron lo que es el salvamento, ¿no? O sea, donde pidieron auxilio. Es curioso que tardaran 35 minutos después de la colisión en dar el primer mensaje de auxilio. Además, el error estuvo en que el Titanic reportó que estaba a 20 kilómetros de donde realmente se encontraba. En la imagen en rojo podéis ver la posición que reportó, y más abajo la posición en la que realmente estaban. Esto se sabe por el lugar en donde fueron hallados los restos del Titanic.
Deciros también, como curiosidad, que hay una fotografía que se tomó en tiempo reciente correspondiente a la zona en la que estaba escrito el nombre de Titanic. Pero las letras que se ven no son las del Titanic. Podéis observar perfectamente a la izquierda una M y a la derecha una P, que sugieren el nombre de Olympic. Con lo cual se puede ver ya con estas últimas pruebas que realmente el barco que se chocó no fue el Titanic. Fue el Olympic con el nombre cambiado del Titanic para poder cobrar el seguro que le habían hecho al Titanic. Y así poder, digamos, recuperar ese dinero que les costó la reparación del Olympic. Alucinante, ¿no? Alucinante que por temas de dinero 2/3 de la tripulación, hablamos de miles de personas, murieran a causa de este hundimiento.